Hola, hoy veremos la medida de tendencia central para datos no agrupados y para datos agrupados en tablas de frecuencia. Antes de comenzar con este tema, me gustaría aclarar algunos conceptos básicos de estadística, que es el concepto de variable. La variable es una característica asociada a una población o a una muestra. La variable puede ser el color de ojos, la edad, cualquier característica que podamos asociar y estemos estudiando en estadística. Estas variables se dividen en dos grandes grupos, que es la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa son aquellas variables que no podemos medir numéricamente. Por ejemplo, el estado civil, el sexo, el nivel educacional, etc. Y la variable cuantitativa son aquellas variables que podemos dar una observación numérica. Por ejemplo, la edad, el peso, el número de hijos, etc. Antes de comenzar con la medida de tendencia central, me gustaría aclarar que una medida de tendencia central nos ayuda a analizar cómo se comportan los datos con respecto al centro. La primera medida que vamos a analizar es la media aritmética o promedio. Y la separaremos en dos grupos, que primero sería para datos no agrupados. Bueno, la media aritmética o promedio se define como el cociente de la suma de todos los datos y el número total de datos. ¿A qué se refiere con esto? A que la media aritmética es el dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más, dependiendo del número de datos que tengamos, los sumamos todos y los dividimos por la cantidad total de datos que llamaremos n, que n será nuestro total de datos. Por ejemplo, dice, las notas de Pedro son un 6, un 5, un 7, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 4. Para calcular la media aritmética entonces decía, la suma de todos los datos, 6 más 5 más 7 más 3 más 4 más 5 más 6 más 4 dividido en el total de datos. Entonces contemos cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. Sumamos 6 más 5, 11. 11 más 7, 18. 18 más 3, 21. 21 más 4, 25. 25 más 5, 30. 30 más 6, 36. Y 36 más 4, 40. Entonces nos quedaría 40 partido en 8. El 8 cae justo 5 veces en el 40. Por lo tanto, la media aritmética de las notas de Pedro es 5. Media aritmética para datos agrupados. Si nos damos cuenta, cuando tenemos una tabla de frecuencia, tenemos acá la variable, que le llamaremos x sub i, y su frecuencia, f sub i, frecuencia absoluta. Por ejemplo, x1 representa la variable 1, y f1 es las veces que se repite la variable 1. x2 es la variable 2, y f2 es las veces que se repite la variable 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, el total de datos acá sería la suma de todas las veces que se repite cada uno de los datos, o sea, la suma de las frecuencias absolutas, o sea, f1 más f2, así hasta ver el total de frecuencias que tengamos. Por lo tanto, el promedio o media aritmética para datos agrupados será el dato 1 por las veces que se repite el dato 1, más el dato 2 por las veces que se va a repetir el dato 2. Así hasta llegar al total de datos por las veces que se repite cada uno de esos datos. Partió en el total de datos que dijimos que era f1 más f2 más hasta el número de frecuencias que tengamos. Quiero recalcar algo. La media aritmética o promedio solo se puede calcular en variables cuantitativas, o sea, en variables numéricas. No podemos calcular la media aritmética para variables cualitativas.
Porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a calcular el promedio para un nivel educacional? O el promedio del sexo, o el promedio de color de ojos, o el promedio de color de pelo, o el promedio de una raza de perro. No se puede. Por lo tanto, la media aritmética solo se puede calcular para variables cuantitativas. Vamos a ver un ejemplo de la media aritmética para datos agrupados. Entonces acá dice tabla 1, número de hijos. Número de hijos y su frecuencia. ¿Qué significa esto? Que 0 hijos fue la preferencia de 5 personas. Un hijo lo respondieron 6 personas. 2 hijos lo respondieron 5 personas y 3 hijos lo respondieron 4 personas. Por lo tanto, para ver el total de encuestados hay que analizar la frecuencia. Sumamos para ver el total de encuestados. 5 más 6, 11. 11 más 5, 16. 16 más 4, 20. El total de encuestados fue 20. Calculemos la media aritmética. 0 hijos, ¿cuántas personas? 5. 0 por 5, porque el 0 se repite 5 veces en la encuesta. 1 por ¿cuántas personas? 6, porque el 1 se repite 6 veces en la encuesta. 2 por ¿cuántas personas? 5, porque el 2 se repite 5 veces. Y 3 por ¿cuántas veces? Por 4. Todo eso dividido en 20. Eso es promedio. 0 por 5, 0. 1 por 6, 6. 2 por 5, 10. Y 3 por 4, 12. Entonces está partido en 20. Promedio. 6 más 10, 16. 16 más 12, 28. Por lo tanto tenemos 28 veinteavos, que si lo simplificamos por 2 nos va a dar 14 décimos, que eso es 1,4 se lo llevamos a número decimal. Por lo tanto, en promedio, las personas que respondieron la encuesta tienen 1,4 hijos. Eso es solamente la interpretación. La moda. La moda es la variable que tiene mayor cantidad de preferencias o mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? La moda se puede calcular o se puede medir en variables cualitativas y en variables cuantitativas. ¿Ya? Una muestra o un estudio puede ser amodal, que significaría amodal, que no tiene moda. O sea, no hay un dato que tenga mayor frecuencia. Puede ser unimodal, que significa unimodal, que solo existe un dato que tiene mayor frecuencias. Y por último puede ser polimodal, que significa que hay dos o más datos que tienen la misma frecuencia y esta corresponde a la mayor frecuencia. Vamos a verlo mediante dos ejemplos. Ya, acá tenemos la tabla 2, dice mascota favorita. El perro lo prefieren 6 personas, el gato 7 personas y otro animal 2 personas. Por lo tanto, la moda de esta tabla sería el gato. La moda la presentaremos como MO. Ya, eso me olvidé mencionarlo. Entonces, porque el gato tiene mayor cantidad de preferencias, acá estamos. Tabla 3, edad y su frecuencia. Entonces, la moda acá sería, recuerden que esta es la variable y esta es su frecuencia. 10 años tienen 8 personas, 11 años tienen 10 personas, 12 años tienen 9 personas y 13 años tienen 8 personas. Por lo tanto, la que tiene mayor cantidad de preferencias es 11 años. Por lo tanto, la moda sería 11 años en este caso. Cuidado que a veces confunden esta fila con esta fila. La moda es la variable, ¿ya? Y se ve a través de sus frecuencias. La mediana. La mediana es el dato que ocupa la posición del centro de la muestra cuando ordenamos los datos de menor a mayor o de mayor a menor, ¿ya? Algo que decir es que la mediana la vamos a representar como MY. Primero veremos la mediana para datos no agrupados. Y recuerden, si el número de datos es impar, solo habrá un dato en el centro. Pero si el número de datos es par, nos quedarán dos datos en el centro. ¿Y cuál será la mediana? El promedio de estos dos datos. Vamos a ver un ejemplo.
Ya, tenemos los siguientes datos. Dice temperatura promedio y nos dan 5 temperaturas promedios. Las ordenamos de menor a mayor. Entonces la menor es 20. La ponemos 20. La que le sigue es 23. Ponemos 23 grados. 25. Ponemos 25 grados. 28. Ponemos 28 grados y 30. Ponemos los 30 grados. A simple vista la que está en el centro es 25. O ustedes pueden hacer esto. Ir tachando la primera con la última, la que sigue con la que sigue, y nos quedaría el 25 al medio. Por lo tanto, la mediana en ese conjunto de datos es 25 grados Celsius. El siguiente nos muestra la edad de un grupo de personas. Para calcular la mediana, primero tenemos que ordenar eso de menor a mayor. Entonces, 10 es la menor, le sigue 11, le sigue 13, le sigue 15, le sigue 16 y le sigue 18. Si nos damos cuenta, esta cantidad de datos es par, por lo tanto nos quedarán dos datos en el centro. Y para eso debemos calcular la media aritmética de esos dos datos. Veamos cuáles serán. Primero y último. Primero y último. Y esos dos datos nos quedarán en el centro. Por lo tanto, la mediana será el promedio de esos dos datos, o sea, 13 más 15 partido en 2. 13 más 15 es 28 y 28 partido en 2 es 14. Por lo tanto, la mediana será 14 años. Algo importante, la mediana solo se puede calcular para datos cuantitativos, no para datos cualitativos. Para datos agrupados, veremos las posiciones que ocupan los datos respecto a la tabla y haremos un análisis de esta. ¿Ya? Recuerden que si la cantidad de datos es impar, habrá solo un dato en el centro. Diremos que la mediana será el dato que ocupa la posición n más 1 partido en 2, donde n es el total de datos. Por ejemplo, si tengo cantidad de datos impar, supongamos 11 datos, la mediana será el dato que ocupa la posición 11 más 1 partido en 2, que sería 6. Por lo tanto, la mediana es el dato que ocupa la posición 6. Supongamos tenemos 21 datos, cantidad de datos impar. 21 más 1, 22, partido en 2, 11. La mediana es el dato que ocupa la posición 11 respecto al orden de la tabla. Si la cantidad de datos es par, recuerden que teníamos dos datos en el centro, por lo tanto la mediana será el dato que ocupe la posición n medios más n medios, el más 1 ahora va afuera, partido en 2, que es el promedio de los dos datos centrales. Por ejemplo, si la cantidad de datos es 10, n medio sería 5 y n medio más 1 sería 6. Por lo tanto, será el dato que ocupe la posición 5 más el dato que ocupa la posición 6 en la tabla, partido en 2. Si la cantidad de datos, supongamos, es 20, será el dato que ocupa la posición 10 más la posición 11 partido en 2. Vamos a ver dos ejemplos, uno de cada uno. Ya, ejemplo 1. Tenemos el tiempo por vuelta de un atleta. El tiempo está en segundos y esta es su frecuencia. 30 segundos fue 7 vueltas, 31 segundos 6 vueltas, 32 segundos 8 vueltas, 33 segundos 5 vueltas y 34 segundos 3 vueltas. Entonces veremos el total de vueltas que hizo para ver la frecuencia o el total de datos, que sería sumar las frecuencias. 7 más 6, 13, 13 más 8, 21, 21 más 5, 26 y 26 más 3, 29. Tenemos 29 datos, por lo tanto la cantidad de datos es impar. Entonces veremos el dato n más 1 partido en 2, que en este caso sería el dato que ocupa la posición 29 más 1 partido en 2. 29 más 1 es 30 y 30 partido en 2 es 15. El dato que ocupa la posición 15. ¿Qué significa eso? En 30 tenemos 7 datos, ¿verdad? Por lo tanto, los 7 datos irán desde la posición 1 a la posición 7, ¿verdad? Porque los voy a ordenar los 30 datos, son los 30 primeros datos, van a estar 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 7 veces. Después, el dato 31 está en 6 veces. Ya tengo hasta la posición 7, después sigo en la posición 8. Posición 8, posición 9, posición 10, posición 11, posición 12 y posición 13. Porque si ordeno los 6, 31 ocupan de la posición 8 a la posición 13. Pasamos al 32, que ocuparía el primer 32 la posición 14. Como son 8.
posición 14, posición 15, posición 16, posición 17, posición 18, posición 19, posición 20 y posición 21. Estarían los 8. El 5 ocuparía desde la posición 22 hasta, perdón, el 33 ocuparía desde la posición 22 hasta, son 5 33, 22, 23, 24, 25 y 26, entonces hasta la posición 26. Y el 34 ocuparía desde la posición 27, que es la que sigue al 26, y como son 3, posición 27, posición 28 y posición 29, que son los 29 datos y las 29 posiciones que puedo tener. Posición 15, ¿dónde está? Acá. Por lo tanto es 32. Por lo tanto, la mediana del tiempo por vuelta del atleta será 32 segundos. Finalmente tenemos la edad para un grupo de personas. Ya, tenemos un año con 7 personas, 2 años con 3 personas, 3 años con 6 personas y 4 años con 4 personas. Veamos el total de la tabla. Sumamos las frecuencias. 7 más 3, 10. 10 más 6, 16. Y 16 más 4, 20. Cantidad de datos par. Por lo tanto, habrán 2 datos en el centro. ¿Se acuerdan que la mediana, por lo tal, sería el dato n medios más el dato n medios más 1 partido en 2? ¿Cuánto el total de datos? 20. Sería el dato 20 partido en 2, 10. 20 partido en 2 más 1, 11. Y todo eso partido en 2. Voy a escribir eso un poco más allá para que me alcance el espacio para poner las posiciones aquí al lado. Entonces dijimos, la mediana sería igual al dato 10 más el dato 11 partido en 2. Veamos las posiciones entonces. No es que sea 10 más 11 partido en 2, sino que el dato que ocupa la posición 10 más la posición 11 partido en 2. No nos confundamos. Ya, el 1. El 1 ocupa de la posición 1 a la posición 7, porque son 7 unos que yo voy a ubicar. El 2 son 3 2, por lo tanto sería de la posición 8, posición 9 y posición 10. El 3 son 6 3 que voy a ubicar. Van a ir de la posición 11, 12, 13, 14, 15 y hasta la posición 16. Y el 4 va a ir de la posición 17 y son 4, 17, 18, 19 y 20. Entonces veamos quiénes me quedan en las posiciones que ubiqué. Posición 10 está el acá, el 2. Posición 11 está el 3. Y partido en 2. Nos quedaría 5 dividido en 2, que es 2,5. Por lo tanto, la mediana sería 2,5 años. No siempre la mediana va a ser el promedio de los datos centrales. Fue solo coincidencia. Solo tenemos que analizar las posiciones de las frecuencias. Espero que se haya entendido. Leo sus comentarios y muchas gracias.